Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Error 418, soy una tetera. Hoy hablaremos de la crisis que ha dado lugar a fraudes, avances en la inteligencia artificial que ya parecen de película, ciberataques de alto impacto y una evidente resistencia a las actualizaciones a las que nos quiere forzar Microsoft. ¿Están listos? Bueno, pues comenzamos. Pues sí, amigos, les decía de la crisis, me refería a la crisis global de RAM y de almacenamiento, aunque en esta ocasión me voy a referir exclusivamente a la RAM, porque resulta que a la escasez se suman fraudes y soluciones desesperadas, improvisadas, que no necesariamente son tales, es decir, no necesariamente resuelven el problema, pero bueno, los vamos a comentar. Ya saben, si han intentado comprar o actualizar la memoria RAM de su computadora en pues ya varios meses, pues seguramente se han llevado un susto con el precio, porque además de escasa, ha subido mucho el precio de la memoria RAM. No es impresión suya ni mía, realmente estamos en una crisis global de RAM y pues ya estamos viviendo las consecuencias. Poco a poco fueron, además de escasear, se fueron subiendo los precios y así van a continuar. La raíz del problema es simple, la demanda insaciable, la explosión de la inteligencia artificial, especialmente en centros de datos, que pues está absorbiendo cantidades ingentes de memoria de alta gama, lo cual ha llevado a modificar las líneas de producción. No es la memoria la que estamos buscando para la PC, simplemente es memoria, pues sí, de última generación, pero dirigida al consumo corporativo. Pues, proyectos como los que maneja OpenAI, Google y otras empresas de inteligencia artificial están amenazando, bueno, no amenazando, pero pues se prevé que consuman quizás hasta el 40-50% de la memoria mundial. Y es que hay pocos fabricantes. Los tres grandes fabricantes que existen son Samsung, SK Hynix y Micron. Y pues ellos han priorizado este mercado altamente lucrativo, dejando a la RAM para nosotros, los pobres y mundanos consumidores, en un segundo plano. Porque, bueno, pues ya lo mencionábamos en otra cápsula, el margen de ganancia es mayor en ese mercado y por lo tanto le dan toda la preferencia. El resultado, pues, es un mercado roto. Por ejemplo, un kit de 32 GB de memoria DDR5, es decir, 2 DIMMs de 16, costaba aproximadamente pues unos 120, $140 hace tan solo 2 meses, y pues ahora lo vemos por arriba de 500, ¿no? Sí, los conseguimos. Los kits de 96 GB fácilmente los vemos ya por arriba o muy cercanos a los $1000. Es de locos realmente. Y bueno, pues esta escasez, esta especulación ha creado un caldo de cultivo para las estafas, como no puede ser de otra manera. Y sí, ya se han reportado casos donde al devolver un modelo, un módulo, un DIMM defectuoso, el fabricante Corsair, uno de los más
destacados en cuanto a calidad, de los preferidos sobre todo por quienes arman máquinas de alto desempeño. Pues resulta que el usuario cambió su módulo para que se lo cambiaran, recibió de regreso no un módulo nuevo de memoria, sino módulos de plástico con luces que pues el precio es alrededor de $35, ¿no? En lugar de los $1,000 del kit que él envió que le salió defectuoso, ¿no? Hasta con eso. Y miren que Corsair es una muy buena marca, pero pues le salió defectuoso al pobre y le regresaron, le regresaron una memoria de plástico. Hay compradores en Amazon que han recibido memoria antigua DDR4 cuando han pedido memoria DDR5. Y bueno, esos son fraudes. Les voy a hacer aquí una acotación para compartirles algo que nos ocurrió a nosotros ya hace algunos años. No, tengan cuidado con las soluciones mágicas, los productos milagro que vemos luego en infomerciales, le llaman ahora esos, que paciencia para verlos, comerciales que duran media hora, ¿no? Anuncian un producto milagro. Bueno, hace tiempo, cuando se incrementó mucho el uso de las memorias USB y que empezaban a salir módulos de mayor capacidad, de pronto salieron modelos entre comillas de 1 y 2 terabytes. Bueno, nosotros adquirimos una cierta cantidad de módulos de diversas capacidades y entre ellos pedimos varias unidades de estas capacidades, 1 y 2 terabytes. Pues qué les cuento, que realmente eran módulos de 32 gigabytes a los cuales les insertaban un chip que hacía que las computadoras, no importa el sistema operativo, leyeran la capacidad como de 1 o 2 terabytes según el caso, pero a la hora de hacer pruebas, sobre todo cuando uno generaba carpetas y subcarpetas, la memoria fallaba, se perdía la información y pues haciendo otras pruebas resultaba que la capacidad real era de 32, bueno, ya no me acuerdo si 32 o 64 gigabytes, pero nada que ver con el terabyte o los 2 terabytes que prometían. Después salieron unos discos duros externos, supuestamente de 4 terabytes, que los anunciaban como la solución ideal para respaldo y recuperación, pero además muy baratos. Era evidente que se trataba de un fraude. Aún así adquirimos una unidad y de hecho hace rato estuve buscando el video, pero creo que lo borré. Grabamos las pruebas porque seguramente era un fraude. Las pruebas tardaron realmente como 3 días, pero pues logramos demostrar que esos 4 terabytes en realidad pues eran falsos, no era de esa capacidad la unidad, creo que era de 128 gigabytes. Bueno, sí nos regresaron el dinero, por cierto, porque les mandamos la evidencia, ¿no? Las capturas de pantalla y pues una plataforma oriental, bueno, AliExpress fue la que sí nos respetó, nos hizo válida nuestra protección a la compra. Aprovecho para decirles que no caigan en descalificaciones fáciles, no por ser tecnología china es mala o es fraude. Los chinos, así como producen cosas económicas para el consumo, pues también son líderes. De hecho, están muy cerca de alcanzar a los productores occidentales en la tecnología de punta. Y pues no hay que pasar por alto que en 5 de los 7 rubros que los expertos en geopolítica marcan como pues en las métricas para evaluar el nivel de hegemonía de las grandes economías, pues China ya lidera en 5 de 7.
y pues en los dos rubros restantes se está acercando día con día al liderazgo. Entonces no descalifiquen, no caigan en el juego que desgraciadamente el sumiso gobierno mexicano está siguiendo, de hacerle la guerra económica a China, que no es desde el actual régimen, desde el régimen anterior, en una visita que hizo el expresidente a Washington, a días de celebrarse en nuestro país la cumbre de la CELAC, en la cual se le transfirió la presidencia pro tempore de esa organización a la República de Argentina. Pues este señor, el expresidente, realmente le declaró la guerra económica a China. Creo que es un error, deberíamos abrirnos, no por defender el neoliberalismo, sino simplemente por defender los derechos de los consumidores de tener acceso a opciones tecnológicas de calidad y con precios más justos. Pero pues ahora han impuesto aranceles que dicen que no van dedicados a China, pero si uno recuerda ese video, que lo pueden encontrar en YouTube, buscan por ahí López Obrador le declara la guerra económica a China y van a encontrarlo. Pues es recordando ese video, esas declaraciones tan groseras, pues uno entiende que sí, lo de los aranceles recientes va con dedicatoria a China, lo cual es muy lamentable para nosotros. Pero bueno, además de los fraudes, también surgen otras soluciones improvisadas que pues nosotros juzgamos arriesgadas. Entre ellas, por ahí vi un video en el cual anunciaban adaptadores para convertir slots DDR5 en DDR4, es decir, reciclar memoria DDR4 en motherboards que soportan memoria DDR5 a través de estos adaptadores. Pero aguas, porque no solamente hay un cambio físico en la memoria en cuanto a al factor de forma, es decir, al número de pines, sino que pues también hay diferencia en los voltajes. Yo no sé si esos adaptadores tengan en cuenta esas diferencias de voltaje y hagan algún tipo de regulación, pero no lo creo, porque se ve que son nada más pues tal cual, una tarjeta que se inserta en la ranura DDR5 y acepta la memoria DDR4. Entonces tengan cuidado, porque pudieran hasta dañar su tarjeta madre por la desesperación de encontrar memoria para ella, ¿no? ¿Cuándo se puede resolver esta crisis? Bueno, pues hay dos posibles alivios parciales a esta crisis. Por una parte, se rumora que Asus, el fabricante de equipos, de componentes, que también es uno de los gigantes del hardware, planea entrar al mercado de la RAM durante el 2026, posiblemente ensamblando o aliándose con fabricantes emergentes chinos, buscando romper el actual oligopolio que ya cité hace unos minutos. Pero pues difícilmente este será un alivio significativo, o por lo menos no antes de fines del 2027, porque no es, pues, a ver, enchilame otra, como decimos acá los mexicanos, ¿no? Y también se ha rumorado de algunos otros fabricantes chinos que estarían en esa dirección. Pero bueno, nada concreto hasta el momento. Si quieren saber mi opinión, me parece que lo que va a terminar con esta crisis es que reviente la burbuja de la inteligencia artificial, que ya ha dado dos señales, dos alertas al mercado, porque la inteligencia artificial está acaparando inversiones en la bolsa, pero pues ya van dos anuncios de
dos avisos de que pudiera estallar la burbuja. Posiblemente estalle durante los próximos meses, a fines del 2026 posiblemente, y eso a mediano plazo, por razones obvias, hará que pues los fabricantes ya no le dediquen tanto a las líneas de producción para ese mercado y se acuerden de que existen millones y millones de usuarios que estamos esperando memoria RAM económica como la que teníamos hasta hace poco. Por lo pronto, pues hasta la idea de que los tiempos de la memoria RAM económica y el almacenamiento asequible, por supuesto, han quedado atrás, al menos por un tiempo. No me hagas caso a mí, no es una predicción, es más una esperanza que una predicción, lo de la burbuja de la inteligencia artificial. Por lo pronto no te desesperes, pues podrías ser presa de prácticas fraudulentas, queriéndolo o no, como lo que ya te he contado. Y bueno, me extendí un poquito en esta nota, pero creo que es importante compartirles incluso nuestras experiencias para que no caigan víctimas de estas prácticas. Vamos a la siguiente información. La inteligencia artificial en 2025 vio el paso de los asistentes conversacionales a verdaderos colegas virtuales autónomos. Pues sí, amigos, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura para convertirse en un motor tangible de productividad y creatividad en este año. Más allá de los chatbots, estamos viendo el surgimiento de plataformas especializadas. Por cierto, en el canal de YouTube les compartimos recientemente un video acerca de la creación, bueno, fueron dos videos acerca de la creación de música, sobre todo orientado a quienes no somos músicos. Y bueno, y también se vio una tendencia que lo cambiará todo, la inteligencia artificial agéntica. Y aparte de terminajos de estos, ¿no? También se vieron varios terminajos nuevos. Y bueno, los asistentes conversacionales han madurado. Gemini de Google destaca por su capacidad de procesar contextos enormes, y estamos hablando de más de 1 millón de tokens, y crear resúmenes de audio de documentos como un podcast personalizado. Miren, eso no lo he considerado, pero bueno. Claude, que por cierto, si no lo saben, Claude yo creía que era francesa. Pues no, los europeos son muy afectos a darse tiros en los pies y no están trabajando en inteligencia artificial. Claude es una inteligencia artificial estadounidense. Se consolida esta plataforma como la favorita para tareas de programación, aunque aguas que también está Z por ahí de una inteligencia artificial china que te genera el código también bastante completo y casi listo. Bueno, decía Claude para tareas de programación genera código limpio y bien explicado, y les hacía la observación de Z.ai. En tanto que Grok de X, lo que antes era Twitter, gana terreno por su menor censura, algo que tienen varias de estas herramientas, dicho sea de paso, y su integración directa en la red social para verificar afirmaciones, que también es importante que no caigamos en la desinformación y sobre todo en promoverla, a veces sin querer. Esperemos que sin querer no quisiéramos compartirles información a quienes lo hacen de manera consciente, ¿no? Pero la verdadera revolución está en las plataformas de inteligencia artificial que automatizan flujos de trabajo completos. Entre ellas está Flowhunt o Make, que permiten que sin saber programar se conecten apps
de modo que se creen automatizaciones complejas o chatbots personalizados para WhatsApp o Slack. Para creadores de contenido, Synthesia genera videos con avatares humanos realistas a partir de un guión, y Google Veo crea videoclips creativos a partir de descripciones de texto. Y bueno, aquí llegamos a la gran tendencia del año, identificada por algunos especialistas: la inteligencia artificial agéntica, el terminajo que ya adelanté hace un minuto. Imagínate no darle órdenes paso a paso a un agente de inteligencia artificial, sino asignarle un objetivo como, por ejemplo, organiza toda la logística para la actividad fulanita de tal fecha. Así, de genérico. La inteligencia artificial agéntica actuaría como un colega virtual autónomo, planificando los pasos, reservando salas, enviando invitaciones, haciendo un seguimiento a los proveedores y dándote un informe al final. Ya no es una herramienta, ya es un colaborador. Y pues se señala que aunque está aún en fase experimental, es una de las tendencias de más rápido crecimiento con potencial para redefinir el trabajo. Y de hecho, ya vemos muchos videos en YouTube donde tal vez no con una herramienta, pero sí combinando varias, algunos creadores de contenido nos muestran cómo automatizar estos flujos o semiautomatizarlos. Así pues, la inteligencia artificial ya no solo es para generar texto o imágenes. En el 2025 ya es una capa de inteligencia en la que se integra todo lo que hacemos, prometiendo aumentar, más que reemplazar, nuestras capacidades humanas. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan para el futuro cercano y pues el futuro a mediano y largo plazo? Bueno, por un lado preocupa, por otro lado también emociona, ¿no? En fin, vamos a lo que sigue. El software libre en 2025, un panorama en evolución. En un ecosistema dominado por las empresas gigantes comerciales, por suscripciones, el software libre y de código abierto sigue siendo la columna vertebral crítica de la innovación digital. En este año que está llegando a su fin, su evolución está marcada menos por lanzamientos espectaculares individuales y más por tendencias profundas de adaptación y consolidación. Una tendencia clave es la integración forzada con la inteligencia artificial, aunque aquí entre paréntesis, no forzosa como en otros casos. Proyectos emblemáticos como Linux, Apache o Kubernetes se están adaptando rápidamente para gestionar y orquestar las cargas de trabajo de inteligencia artificial que demandan un poder de cómputo y una gestión de recursos sin precedentes. La comunidad está trabajando en herramientas para el despliegue eficiente de modelos, la gestión de GPUs en clústeres y la estandarización de contenedores para entornos de ML. Machine Learning. En el ámbito de la ciberseguridad, el software libre se consolida como el auditor de confianza. Ante la opacidad de soluciones privativas, herramientas de análisis de código, detección de vulnerabilidades y endurecimiento de sistemas de código abierto son más cruciales que nunca. Proyectos como OWASP
y herramientas de escaneo continuo son adoptados masivamente por empresas para garantizar la seguridad de su cadena de suministro de software. Al respecto hablamos un poquito en la cápsula pasada, ¿no? Que hay un financiamiento interesante por ahí, aunque también un proyecto que renunció al fondeo por las restricciones que le querían imponer. Bueno, finalmente, en esto también de la ciberseguridad, no quiero que se queden con una falsa ilusión de que si es software libre seguro y no le pasa nada. Sí, sí pasa, también hay vulnerabilidades, pero suele ocurrir, casi siempre, las vulnerabilidades se corrigen mucho más rápido y eficientemente que en el caso del software privativo. Y bueno, les decía que finalmente, frente a la crisis de hardware y sistemas operativos propietarios, las distribuciones de Linux, cada vez más amigables para el usuario final, están viendo un interés renovado. Distribuciones como Linux Mint, Pop! OS, Fedora. Bueno, aunque Fedora, si ustedes quieren estabilidad a largo plazo, pues no es lo más recomendable. Y Zorin OS, sobre todo Zorin y Linux Mint. Bueno, y otra distribución que vamos a presentarles este viernes, por cierto, en nuestro canal de YouTube, que se llama Endeavor OS. Estas ofrecen una alternativa muy viable para alrededor de 500 millones de computadoras que no pueden o no quieren actualizarse a Windows 11. Su evolución se centra en mejorar la compatibilidad con hardware moderno, ofrecer tiendas, entre comillas, lo de tiendas de aplicaciones más pulidas y simplificar las experiencias para quienes huyen de la complejidad del sistema de la empresa de Redmond. Y más que la complejidad, pues los pantallazos azules, los congelamientos, etcétera, etcétera. Si ustedes son usuarios de esa empresa, pues ya saben a lo que me refiero. El software libre en 2025 tal vez no haga tanto ruido por su número de usuarios todavía, aunque bueno, pero el trabajo que hace es fundamental, pues se está construyendo infraestructura abierta, segura y adaptable sobre la cual se asentará la próxima década tecnológica. Y pues les decía, pues a lo mejor no hace mucho ruido por el número de usuarios, todavía es pequeña la presencia en el escritorio, pero ha crecido en 2025 como nunca antes, alcanzando cifras récord. Y seguramente, como ya se vislumbran las tendencias, 2026 verá todavía un mayor crecimiento. Espero que ustedes que me escuchan formen parte de este cambio, que se pasen del lado de la luz, del lado correcto de la historia y se conviertan en usuarios de software libre. Específicamente, ojalá que decidan migrar a Linux. Nos veremos por este mundillo del software libre. Vamos con la siguiente noticia. Bueno, pues 2025 tal vez se recordará como el año del ataque a la cadena de suministros y la filtración masiva. Y sí, este año nos dejó un claro mensaje en términos de ciberseguridad. Ningún eslabón es demasiado pequeño para romper toda la cadena. Hay una máxima en ciberseguridad que dice que la seguridad en un corporativo es tan fuerte como la más vulnerable de sus máquinas, ¿no? Con tener un equipo vulnerable, se acabó la seguridad.
Bueno, los ataques se han sofisticado, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, apuntando no solo a grandes corporaciones, sino a los proveedores y software que éstas utilizan, con un impacto catastrófico en la cadena. Uno de los incidentes más graves del año ocurrió en el sistema financiero de Brasil. Cibercriminales comprometieron a CIM Software, un proveedor de infraestructura para bancos, y a través de él realizaron transferencias fraudulentas por unos 150 millones de dólares a través del sistema PIX. Este es el ejemplo perfecto de un ataque a la cadena de suministro, donde no hackeas al banco, hackeas a quien le da acceso al banco. Otro caso emblemático fue el ransomware contra el software Arinc CMUS, usado por aeropuertos como los de Bruselas, el Heathrow y el de Heathrow y el de Berlín, para gestionar los check-ins, los embarques. En este caso, el ataque fue atribuido a grupos como Scatter Spider y obligó a cancelar más de la mitad de los vuelos en Bruselas y a volver a procesos manuales, causando un caos global. Las filtraciones masivas también marcaron el año. En China, una base de datos sin contraseña expuso 4.000 millones de registros con datos personales y financieros. A nivel global, se descubrió una base de 184 millones de credenciales de servicios como Google y Facebook, robadas probablemente por InfoStealers, un malware que roba datos directamente de los navegadores de las víctimas. Y ni siquiera los procesos de contratación fueron seguros. Un chatbot de inteligencia artificial usado por McDonald's para el reclutamiento, Olivia, así se llama, tenía una credencial de administrador ridículamente débil. ¿Adivinan cuál era? Era de 6 dígitos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo cual ponía en riesgo los datos de 64 millones de solicitantes. Y bueno, también aquí en algunas de las cápsulas hablamos de las filtraciones en las que se ha visto envuelto el gobierno mexicano o instituciones mexicanas, como transmiten información sin cifrar, como también han sido hackeados seguramente desde dentro la Sedena, la Presidencia de la República, en fin. La lección es clara. La seguridad ya no es solamente un problema interno. Las empresas deben auditar rigurosamente a sus proveedores y los usuarios activar la autenticación en 2 factores en todas partes. La superficie de ataque ahora es todo el ecosistema. Así que a cuidar la seguridad por todos los medios. Vamos con la última nota, que será la última nota no solo de hoy, sino de este año. Windows 11 cumple años, pero no está celebrando como esperaría Microsoft. Nos enfrentamos a un fenómeno de resistencia masiva sin precedentes. Se estima que 500 millones de computadoras, como ya lo comentaba en una de las notas de hoy, son técnicamente capaces de actualizarse a Windows 11, pero siguen ejecutando Windows 10. O están abandonando esta plataforma y migrando a otros sistemas operativos, mayormente a Linux. Y desde el 14 de octubre de 2025
esta permanencia en Windows 10 es un gran problema, porque como lo estuvimos primero advirtiendo y luego pues comentando, Windows 10 ya no recibe soporte ni parches de seguridad de Microsoft. Pero entonces, ¿por qué es este rechazo? Las razones son prácticas. Para muchos usuarios y empresas, Windows 10 funciona perfectamente y la migración parece un gasto y una molestia innecesarios. Y con eso estoy de acuerdo. La actualización no se percibe como revolucionaria. Un estudio de YouGov señala que el 61% de los reacios al cambio que la aprobaron admiten que no es tan diferente. Además, los estrictos requisitos de hardware como TPM 2.0, procesadores recientes, etc., dejan fuera a equipos de apenas pocos años. Microsoft intentó revitalizar el mercado con los Copilot PC, pero sus funciones de inteligencia artificial como el recall han sido polémicas y no han logrado el impulso que ellos esperaban. De forma paralela, la percepción de la plataforma se ha deteriorado. Usuarios y medios critican la inclusión de anuncios en el menú de inicio, la búsqueda y la pantalla de bloqueo, así como requerimientos como una cuenta de Microsoft obligatoria para la configuración inicial. ¡Qué horror! Estar viendo anuncios en tu computadora, pero bueno. El riesgo de quedarse en Windows 10 sin soporte es enorme y crece día con día. Cualquier vulnerabilidad nueva descubierta no será parcheada, convirtiendo a estos cientos de millones de computadoras en blancos fáciles para ransomware, robo de datos y malware. Es el mismo escenario que con Windows 7, pero a una escala mucho mayor. Las alternativas son duras. Un gasto significativo en hardware nuevo, lo cual además se ve dificultado por la crisis que estamos viviendo con la memoria y el almacenamiento, o migrar a Linux, que es una opción que para el usuario promedio sigue siendo pues problemática, no porque sea un problema, sino porque les genera temor, les genera desconfianza, o bien asumir un riesgo de seguridad inaceptable y, como ya lo dije, creciente día con día. Mientras algunos reportes sugieren que la base total de usuarios de Windows podría haberse reducido en comparación con años anteriores, con gente optando por alternativas como Mac o simplemente usando más sus tablets y teléfonos, y también obviamente las migraciones a Linux que han marcado cifras récord, como ya lo mencioné. Windows 11 no está fracasando, pero está luchando por conquistar a sus propios usuarios y no lo está logrando. Y con esto cerramos nuestro recorrido por las noticias tecnológicas que les quería compartir esta semana, algunas de las más relevantes a nuestro juicio. Ya pasamos por la escasez del hardware hasta las nuevas fronteras del software. Si quieres que profundicemos en alguno de estos temas en un episodio futuro, pues escríbenos a nuestro correo cersa@serinci.com.mx, o dependiendo de la plataforma en la que nos estés escuchando o mirando, pues ahí te aparecerán nuestros datos de contacto. Nuestra página para la parte de TI es catsanet.com.mx, donde también te compartimos algunas notas en el blog. Y bueno, pues esta es la última cápsula de este año, por lo que quiero aprovechar para desearles a todas, a todos, a todoas un 2026 lleno de salud,
principalmente de paz y de bonanza. Les agradezco por la escucha y les invito a seguirnos sintonizando a partir del primer martes del 2026. Así que reciban un fuerte abrazo. Soy Armando Soto y esto ha sido Error 418. Soy una tetera. Hasta la próxima.